Fabi, le invité de nuevo para volver a hablar de vacunas. Una vez más. ¿Encontramos la mejor de todas? ¿O una de las mejores? Estás empecinado en saber cuál es la mejor vacuna. Quiero el ranking, el top. Ya hemos hablado con especialistas que nos dijeron que todas son buenas en tanto y en cuanto sean aprobadas por la ANMAT, pero lo cierto es que a medida que avanzan diferentes investigaciones, y bueno, vamos confiando cada vez más. Digo esto porque en algún momento hubo como un dejo de desconfianza con la Sputnik cuando era la única vacuna que teníamos disponible en el país. Pero realmente, bueno, cada vez los estudios demuestran más efectividad en esta vacuna. Me parece importantísimo el estudio, el informe de que ahora vamos a entrar en detalles para ratificar que es una vacuna súper confiable, ¿no? Súper confiable, bien probada, con muy buenos resultados. Es cierto, y el gobierno de la provincia anunció días atrás justamente el resultado, dio a conocer el resultado de este estudio que vienen llevando adelante científicos del CONICET con profesionales del Hospital Centenario de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, y tiene que ver justamente con eso, con la efectividad. Por eso hemos convocado a la doctora Ana Laura Cavatorta, que es viróloga, es investigadora del CONICET y responsable científica de la Unidad del Diagnóstico COVID-19 del Centro de Tecnología en Salud Pública. ¿Cómo va, Ana? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Bien, antes que nada saber un poquito cómo se desarrolló este estudio y cuáles fueron las principales conclusiones, ¿no? Bien, nosotros lo que hicimos fue evaluar una parte de la respuesta inmune que se desarrolla ya sea frente a la infección natural con el virus, que conocemos como inmunidad natural, o en este caso específicamente a individuos que habían recibido, como ustedes adelantaron, la vacuna Sputnik, que fue la primera vacuna que llegó a nuestro país y que actualmente sigue siendo una de las más utilizadas. Por lo tanto, este ensayo fue coordinado también del Ministerio de Salud de la Nación y por eso pudimos evaluar a una población objetivo prioritaria que recibió la vacunación, que es el equipo de salud, que como ustedes recordarán fue el primer objetivo blanco por su alto riesgo de exposición al virus. Y por eso este estudio lo realizamos en el equipo de salud del Hospital Provincial del Centenario de Rosario en el periodo que comprendió febrero a mayo de este año, donde se pudo completar la vacunación en 1.121 individuos. Por eso el número es significativo. Y pudimos evaluar un corte transversal donde a esta población la dividimos en dos grupos, aquellos que habían recibido ambas dosis, es decir, que habían completado el esquema propuesto para Sputnik V, y también una fracción que fue un poco más minoritaria, porque como les digo, en esta población se cumplió y se respetó el esquema de 21 días entre la primera y la segunda aplicación, una población que al momento del análisis había recibido una única dosis. Y evaluamos cómo estos individuos desarrollaron anticuerpos que están dirigidos contra esta proteína S famosa, la proteína Spike del coronavirus, del nuevo coronavirus, que es la que utiliza el virus para poder unirse a nuestras células e iniciar el ciclo de infección. Por eso la presencia de anticuerpos, que los llamamos anticuerpos de tipo neutralizantes, es un muy buen dato, porque eso indicaría que ante una exposición al virus, esos anticuerpos impedirían que el ciclo de infección se dé. Por eso es tan importante ponerlos de manifiesto y es una forma indirecta de ver la efectividad de las vacunas. Ana, ¿cuáles son esos resultados entonces? ¿Cómo difieren entre una dosis, entre dos dosis? Y también le pido que nos sume a ese análisis que entiendo ustedes lo han hecho, en casos en los que el paciente tuvo la enfermedad. ¿Cómo se comportó la vacuna en esos casos? Exactamente. Nosotros cuando no tuvimos en cuenta ni las dosis recibidas, ni el tiempo de aplicación desde las mismas, porque ese es otro dato que es muy importante para la inmunidad, darle tiempo al sistema inmune para que desarrolle una respuesta, ¿no es cierto? Cuando uno evaluó los 1.121 individuos sin tener en cuenta esto, nos dio que el 98,7% pudo desarrollar anticuerpos sin tener en cuenta esto. Cuando empezamos a diferenciar entre aquellos que habían recibido una o ambas dosis, observamos que el 90% de la población que había recibido una única dosis ya había desarrollado anticuerpos y de forma significativa. Y cuando evaluamos a los individuos que habían recibido
ambas dosis y había transcurrido al menos 14 días desde la aplicación de la segunda dosis, que es cuando se considera que el individuo está completamente inmunizado y se esperan que su efectividad sea máxima, nos dio casi el 100%. Solo un individuo de más de 900, de más de 800 que habían estado en este proceso, digamos, 2 dosis y 14 días, un solo individuo de esos 800 no generó anticuerpos, lo cual habla de una eficacia muy elevada. Y con una dosis, el 90% ya había logrado esa inmunidad. Así que esto claramente nos demuestra que la vacuna genera una respuesta de anticuerpos, que es lo que nos va a permitir defendernos contra el coronavirus de forma muy eficiente. Eso es como datos generales. Y después hicimos el análisis que me preguntan acerca de aquellos individuos que habían cursado la enfermedad previamente. Y eso es un dato muy interesante porque ya cada vez salen más publicaciones acerca de otras vacunas, porque con Sputnik, como sabemos, es más difícil encontrar publicaciones, digamos, en revistas científicas. Los datos están, el laboratorio Gamaleya los pone a disposición permanentemente del ministerio de nuestro país, de todos los ministerios que han utilizado y han autorizado la utilización de esta vacuna, pero nos cuesta encontrar el paper científico en la revista, que es lo que realmente a los científicos nos garantiza que el estudio fue hecho, más allá de que confiamos plenamente en los estudios que nos muestran desde el laboratorio, ¿no es cierto? Pero con otras vacunas hay muchas evidencias que el haber cursado la enfermedad previamente implica que con una sola dosis ya se alcanzan niveles protectivos muy elevados, inclusive más elevados, que es lo que nos dio en nuestro estudio, a aquellos individuos que no cursaron la enfermedad previamente y reciben las 2 dosis. Por lo tanto, el tener COVID y una dosis, a nivel de anticuerpos, genera una respuesta que es mayor aún que el no haber tenido COVID y recibir ambas dosis. Lo cual implica que los que manejamos el tema y nos basamos en lo que es la inmunología clásica, ¿no es cierto?, lo que se sabe de toda la vida, eso es lo que realmente tiene que suceder y nos deja tranquilidad que cursar una infección genera una respuesta inmune y por eso, a medida que vayamos sumando población inmunizada, el virus va a estar controlado. Es como que eso es una evidencia importante. Ana, cuando hablan de alta respuesta inmunológica, ¿se evalúan esos anticuerpos en cuanto a la cantidad o también es en cuanto a la cantidad? Digo, ¿es cualitativo y cuantitativo? Exactamente, nosotros pudimos utilizar un ensayo, que también es importante resaltarlo porque es un desarrollo nacional que se hizo, es un corresultado entre el CONICET, la Fundación Leluar, que es el Instituto Leluar de CONICET de Buenos Aires, y el laboratorio Lemos, que es el COVIDAR, a lo mejor lo escucharon nombrar porque es un desarrollo que permite detectar estos anticuerpos con este carácter neutralizante y de desarrollo nacional. Por lo tanto, eso también es otro logro que hemos hecho los científicos y en colaboración y el apoyo del ministerio para poner, y ese ensayo nos permite no solo decir si un individuo desarrolló o no anticuerpos, que sería una forma cualitativa, sino también medirlos, cuantificarlos a través de títulos o un índice de positividad que va en un rango dinámico que va del 1 al 10. Entonces, por supuesto, no es lo mismo generar un índice de positividad de 2 que un índice de positividad de 10, lo que estaría implicando que el nivel de anticuerpos desarrollados es mucho mayor. Y eso es lo que hemos podido comparar entre estos individuos que habían recibido una o ambas dosis o habían cursado la enfermedad previamente. Entonces, de alguna manera pudimos sacar estas conclusiones, que un individuo que tuvo COVID y los evaluamos a la primera dosis, tuvo un nivel de anticuerpos exactamente igual que cuando se le colocó la segunda dosis. Entonces eso quiere decir que no habría un beneficio muy significativo adicional para aquellos que habían recibido una dosis y habían cursado la enfermedad previamente. Este mensaje es importante para poder justamente en este contexto de escasez de vacunas, quizás generar una estrategia de que al menos toda la población reciba una dosis, tratar de comenzar y cubrir la población general y luego, por supuesto, completar el esquema en aquellos individuos que así lo requieran, ¿no es cierto? Población no infectada naturalmente y también los adultos mayores o aquellos individuos con comorbilidades que ya sabemos que su sistema inmunológico está deteriorado por algún otro factor, ¿no es cierto? Y ahí sí sería muy recomendable completar el esquema. ¿Y cuánto duran esos anticuerpos, Ana?
Y bueno, esa es la pregunta del millón. Ojalá pudiéramos saber la respuesta. A través de nuestro estudio lo que les puedo adelantar es que estos individuos, estos 1.121 individuos están siendo seguidos en el tiempo. No solo en cuanto a la persistencia de anticuerpos, que es, ahora tenemos el próximo corte a los 6 meses de la segunda dosis, que empieza, digamos, que todos obtuvieron anticuerpos, así que a los 6 meses vamos a ver si esos anticuerpos se mantuvieron, disminuyeron o cómo se comportaron en el tiempo, lo cual va a ser un dato muy importante. Y además los estamos siguiendo en cuanto a lo que es la efectividad propiamente dicha, es decir, de esos 1.121 individuos que se inmunizaron con la vacuna, si alguno se enfermó y de qué manera se enfermó, si leve, moderada o grave. Ese seguimiento lo estamos actualmente realizando y en un par de meses podremos tener un poco la respuesta o acercarnos un poco a la respuesta de su pregunta. Claro, porque además de eso también va a depender, digo, en cuanto, inclusive en otros lugares del mundo, me imagino que también se está estudiando, pero eso dependerá cuántas dosis el día de mañana vamos a necesitar, si será como la gripe, una al año, cómo se mantienen o no esos anticuerpos, ¿no? Exactamente, es la observación más importante la que hiciste, porque justamente todo esto es generar evidencia local y poder ir viendo cómo se comporta la respuesta inmunológica en cada una de las comunidades con su inmunogenética, ¿no es cierto? Porque cada población también responde de forma diferente. Y otra cosa importante para recalcar, que la inmunidad no solo se basa en la generación de anticuerpos, porque los anticuerpos son proteínas, son moléculas que en el tiempo se van disminuyendo, hay una degradación natural, fisiológica de esos anticuerpos. Por lo tanto, es lógico que a los 6 meses, o por lo menos lo que pensamos que vamos a encontrar, esos anticuerpos vayan decayendo. Lo importante es poder haber generado lo que se conoce como la memoria inmunológica, que ese es otro tipo de ensayos que estamos muy ansiosos de poder comenzar a hacerlos, también en mi equipo de trabajo, pero para ello hay que trabajar con cultivos celulares, de la población no solamente se miden los anticuerpos, sino que se sacan los linfocitos de esos individuos y se los cultiva, se los enfrenta al virus y se ve si esos linfocitos, al reconocer nuevamente al patógeno, rápidamente se activan y generan nuevas tandas de anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa en una infección natural? Uno se enferma, genera una respuesta, la próxima vez que se encuentra con ese patógeno seguramente va a ser de una forma más leve, más benigna, porque ya generó una respuesta previa y es el objetivo principal de las vacunas, ¿no es cierto? Claro. Tener esa memoria ante una próxima exposición. Perdón, pensaba qué inteligente el cuerpo, porque finalmente termina siendo más importante lo que generamos nosotros, lo que genera nuestro cuerpo, que los anticuerpos que nos ponen de afuera a través de una vacuna, ¿no? Claro, en realidad los anticuerpos los generamos también. Esos anticuerpos que medimos es justamente la respuesta de que se haya desencadenado toda esta reacción inmunológica que se llama. Y lo primero que vamos a ver son los anticuerpos en la sangre de esos individuos, que es en el suero o en el plasma, que los podemos medir inmediatamente. Claro. Pero como vos dijiste, queda marcada esa célula que lo generó, queda guardada como en latencia. Claro. Y ante una próxima exposición lo reconoce inmediatamente, porque ya hizo todo ese circuito que yo les vengo contando, que hay que esperar 14 días para que se empiece a generar. Ya eso ya se generó en la primera fase de la respuesta, queda en latencia y ante una próxima exposición se activa inmediatamente. Y eso es lo que nos permite, al estar vacunados, poder estar protegidos. Ana, ¿en qué otros estudios están trabajando? Supongo que hay un gran desarrollo respecto a la combinación de vacunas y de dosis, ¿no? Por la escasez o por la disponibilidad de algunas de ellas más que de otras. En ese sentido, ¿hay algún trabajo para comentar? Se están haciendo muchos trabajos, en nuestro país todavía no se ha comenzado con ese tipo de trabajo, justamente la semana pasada, porque además soy de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Virología, por lo tanto somos convocados frecuentemente por el Ministerio de Salud a nivel nacional como para ir generando conocimiento y acercando lo que uno va leyendo, que permanentemente leemos lo que pasa en el mundo, para generar las estrategias, ¿no es cierto?, las conductas a nivel de políticas de salud. Y la semana pasada se comenzó a charlar esta posibilidad de empezar a generar protocolos de combinación de vacunas que ya en muchas partes del mundo se ha empezado a trabajar y están demostrando tanto altas efectividades cuando se combinan diferentes tecnologías, es decir, tecnologías ARN mensajeros con tecnologías de adenovirus, como es el caso de la Sputnik, o dos de tecnología de adenovirus, pero de diferente
mecanismo, como por ejemplo es la AstraZeneca, que el vector es de mono, de chimpancé, el vector que actúa como transportador, mientras que la Sputnik es un adenovirus humano, ¿no? Esas combinaciones están generando resultados muy eficientes, inclusive más eficientes que cuando son monodosis o las dos dosis del mismo componente. De ahí la alta efectividad que, como dijiste, tiene Sputnik, porque la estrategia de Sputnik fue desde el comienzo que el primer y el segundo componente sean diferentes. Eso realmente está demostrando que la respuesta es mayor que cuando se combinan en ambas dosis el mismo componente, como es el caso de AstraZeneca, por ejemplo, o las de RNA mensajero. Todos esos estudios en el mundo ya están muy avanzados, Argentina lo está viendo de lejos, y bueno, y tenemos el recurso humano y la capacidad y la infraestructura para empezar a generar nuestra propia evidencia, así que estamos en ese camino. Todavía no hay nada aprobado ni autorizado en nuestro país para esas combinaciones. Y en esta misma línea de medir los anticuerpos después de 1 o de 2 dosis, además del Sputnik, ¿lo están haciendo con otras? Exactamente, eso es otro de los estudios que estamos haciendo con otra cohorte poblacional, que es a través de un convenio que que hizo la Facultad de Bioquímica, a la cual pertenezco, con el Colegio de Farmacéuticos, en donde estamos evaluando casi 500 farmacéuticos que ellos sí recibieron en las 3 vacunas diferentes que están autorizadas en nuestro país hasta la actualidad, que son la Sinopharm, la de AstraZeneca y la Sputnik, porque esa población, al empezar más tardíamente su esquema de vacunación, ya la disponibilidad de vacunas era más amplia, y por eso tenemos poblaciones con diferentes vacunas. En cambio, equipo de salud es casi exclusivo de Sputnik, porque fue la primera población objetivo y se completó con las primeras dosis que llegaron al país con Sputnik. Así que esos datos los estamos empezando a analizar y se los puedo comentar en un tiempito nomás, nos podemos volver a encontrar y ya comentarles estos resultados. Con mucho gusto la vamos a volver a convocar, Ana, gracias, muy amable, interesantísimo el informe y además aporta mucha tranquilidad para la gente que recibió la primera dosis de Sputnik y que está probablemente un poco ansioso para ver cuándo llega la segunda, ¿no? Gracias, Ana, gracias por ayudarnos a entender y a cuidar nuestra salud. Bueno, a disposición, muy amable. Buenas tardes, buenas noches. Interesante, y aporta tranquilidad, baja un poco la ansiedad. Enfermo de coronavirus, recuperado y vacunado con una dosis de Sputnik, prácticamente la misma cantidad de anticuerpos que 2 dosis de la misma vacuna. Eso vale, ¿no? Y como ella decía, también como una estrategia, porque bueno, vos decís, a ver, estamos demorados con la llegada de la segunda dosis y podés evaluar que tal vez entonces convenga, a partir de estos resultados, vacunar a una determinada población para darle más inmunidad y no a otra. ¿Cuánto tenemos que seguir investigando, no? Ay, cómo aprendemos día a día, ¿no? Por suerte todos los científicos nos vienen explicando constantemente y entonces vamos aprendiendo, no digo a la par, pero casi. Claro. Gracias, Fabi. Por favor. Con ustedes nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.